El coche que hemos probado hoy, el Hyundai Kona Tecno 1.6 GDI, lo tiene todo para convertirse en un éxito de ventas en nuestro mercado. Es una versión más amplia que la anterior y más grande, además es más eficiente y su diseño responde al objetivo que la marca se ha fijado de que sus productos encajen perfectamente y cubran las necesidades de los usuarios europeos. Todo esto unido hace que este coche se perfile como un claro candidato a ganar el título de coche del año en España, algo que descubriremos dentro de muy poco. La estética de esta segunda generación del Kona evidentemente es mucho más actual, pero también cumple con esa línea, ese esfuerzo de la marca por adaptar su producto a los gustos de los usuarios europeos. Una zona delantera marcada por un perfil que arranca en la parte posterior del montante y que va redondeando el capó para quedar justo encima de esta firma lumínica tan particular que enlaza ambos laterales del coche. Después, otro perfil central crea una especie de vano en este lado que se reproduce en el contrario, en el lado de enfrente. Después, se ha hablado mucho de los grupos ópticos, que si la marca los había colocado bajos, que si no eran efectivos, que si se podían romper. Yo creo que le podemos enseñar poco a un fabricante de automóviles de dónde y cómo tiene que colocar sus grupos ópticos. A mí me parece una firma lumínica muy particular. Como os decía, unos grupos ópticos que van dentro de una pieza, de una moldura que representa un paso de rueda en contraste con el color de la carrocería. Se reproduce ese tono también en la parte frontal, en los elementos aerodinámicos. A mí, por delante este coche me gusta. Tiene personalidad, tiene detalles redondeados, muchos elementos visuales muy efectivos. Si nos vamos al lateral, bueno, lo primero que te llama la atención es, como os decía, esas protecciones casi gigantes, muy norteamericanas, en la zona de las aletas. Después, las llantas semicarenadas, la carcasa bicolor, parte superior en el tono de la carrocería, parte inferior en negro. No es un bicolor puro porque utiliza mucho el gris, ¿no? Hay negro en las barras, en la parte superior del marco de las ventanillas. La parte inferior va en un listelo que curiosamente no se cierra, sino que cuando llega a la parte trasera sube y enlaza con la zona del alerón superior y la verdad es que redondea el coche hasta el otro lado, ¿no? Es una estética lateral efectiva. Llegamos a la parte trasera, como os decía, esa particularidad del alerón superior con el listelo que va bajo las ventanillas enlazándolo, tercera luz del freno en esa parte superior, grupos ópticos también enlazados en la puerta, en el portón del maletero, y en la parte inferior tenemos el parachoque con un catadióptrico. Estéticamente, el coche resultón. Y la verdad es que yo creo que deja claro el esfuerzo que está haciendo Hyundai porque, como os decía, sus productos satisfagan las necesidades de los usuarios en Europa. Y yo creo que este coche cumple sobradamente con ese objetivo. Estéticamente, a mí me gusta. Ahora vosotros sois los que tenéis que valorar si os encaja. De momento yo os voy a descubrir el interior, que si por fuera el coche llama la atención, me da la impresión de que por dentro no va a desmerecer mucho ese impacto visual. Vamos con ello. Pues no me he equivocado mucho. La verdad es que sentarse en el puesto de conducción de este nuevo Kona es acceder a un universo de diseño tecnológico, con una pantalla que realmente son dos unidas, una con la instrumentación y otra multimedia, presidiendo la zona frontal del salpicadero. Un volante con buen tacto, con las levas que giran con él, situadas en la parte posterior, y con muchos detalles tecnológicos, pocos botones en los brazos, inserción de aluminio en la parte inferior, un elemento, un material que también se utiliza en los tiradores de las puertas, y bueno, una especie de recubrimiento de las botonaduras físicas que hay en la zona baja de ese salpicadero. Recordad que la pantalla es de 12,3 pulgadas y va enlazada, parece que es una, pero son dos. Más detalles, el salpicadero en la parte frontal, justo debajo del cristal, hace una especie de ola, dejando la parte media del mismo para altavoz. Buen equipo de sonido. Después, tomas de aire, las entradas en los laterales, en la zona del conductor, debajo de la pantalla, y en el otro lado va un poquito más elevada. Zona central, justo debajo de la pantalla, tenemos mandos para movernos por
esa pantalla multimedia y debajo tenemos el climatizador. Si seguimos bajando al túnel nos encontramos pues elementos técnicos, una ruleta que nos va a permitir movernos por el Drive Mode, modos Eco, Sport, Snow, para la nieve. ¿Y qué echas en falta aquí? No hay palanca de cambio. Se ha sustituido por un mando que va en la parte frontal del volante, justo detrás del mismo, y que la verdad que es una solución original y te acostumbras a ella y luego el movimiento es rapidísimo. Buenos asientos, echo en falta más longitud de la banqueta, pero son cómodos y con buena sujeción en la zona lumbar. Y sensación general de este interior, calidad. Y la verdad es que este coche yo creo que va a funcionar muy bien porque está bien hecho, muy bien hecho. Ahora, pues, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar al botón del Start y vamos a ver cómo funciona este automóvil con 141 caballos de potencia y etiqueta Eco. Si me acompañáis, tenemos sitio para 5. Antes de contaros cómo funciona este Hyundai Kona Tecno 1.6 GDI, quiero comentar el tema del equipamiento, porque no es muy frecuente encontrarnos un coche con tanto nivel. Para que os hagáis una idea, tenemos entre los sistemas de asistencia a la conducción, tenemos el asistente de aparcamiento, que permite mover el coche adelante y atrás con la llave inteligente, tenemos una cámara interior que analiza la cara del conductor, en este caso mi cara, para detectar si tengo sueño o cansancio. Tenemos otro sistema que actúa sobre la dirección anticipando los choques, los cruces o en dirección contraria, una alerta de vehículos en el ángulo muerto, frenada automática de emergencia, muchos elementos importantes destinados a hacernos la conducción mucho más sencilla. Quizás lo más negativo que tenga este coche es el festival de pitidos que te encuentras para indicarte que vas por encima de la velocidad. Ahí habéis tenido un ejemplo, vamos exactamente a 90 y hemos pasado a una limitación de 70, nos avisa también de que estamos en el carril correcto, tiene muchos pitiditos. Bueno, yo creo que te ayudan, pero hay momentos en los que buscas cómo desconectarnos y algunos se pueden. ¿Cómo va este coche? Bueno, pues es un automóvil que mide 4,35 metros, tiene una anchura de 1,82, una altura de 1,58 y pesa 1.410 kilos. Emplea una mecánica delantera transversal con 4 cilindros en línea, con 1,5 litros de cubicaje, culate de bloques son de aluminio, inyección directa, turbo, intercooler, sistema de stop and start y cuenta con la ayuda de una mecánica también eléctrica. Un motor con 31 kilovatios, lo que es lo mismo, 43 caballos y medio. Está colocado en posición delantera transversal y funciona a 240 voltios. Tiene un acumulador de iones de litio en posición central trasera con 1,5 kilovatios a la hora de capacidad. Tracción delantera y un cambio automático con 6 velocidades. Cambio muy agradable, fácil y sin problemas. Funciona muy bien. La verdad es que se apoya mucho en este elemento el coche. Prestaciones: 161 kilómetros por hora de punta, pasa de 0 a 100 en 11 segundos y llegamos al capítulo de los consumos. 4,4 litros a los 100. Tiene un depósito con 38 litros de capacidad. Emisiones de CO2, 106 gramos por kilómetro. Habéis visto que es un SUV, bueno, yo creo que con un concepto urbano, pero ojo porque este coche tiene un ángulo de entrada de 17 grados y uno de salida de 29. O sea que alguna cosita podemos hacer sobre terrenos no asfaltados. Antes os decía que esta segunda generación del Kona tenía un maletero más grande que la anterior. Bueno, 466 litros
y abatiendo el asiento 1300. La verdad es que es una superficie interesante que prácticamente nos va a permitir llevar cualquier tipo de objeto en esa zona del vehículo. Frenos, discos ventilados en el eje delantero, discos en el eje posterior. Una combinación perfecta, no hace falta más. El coche lo sujetas y lo controlas en todo momento. No necesita más porque tampoco es un vehículo prestacional, es un coche eficiente y pensado para ser utilizado todos los días, ¿no? Eso es lo importante. Después tenemos dirección de cremallera con asistencia eléctrica y neumáticos de 215 milímetros montados sobre llanta de 18 pulgadas. Precio, 36.800 euros. En el mercado está como está y los precios son los que son. Han subido, pero yo creo que este es un coche que esa etiqueta eco, esos 141 caballos y esa sencillez o esa eficacia de funcionamiento le convierten en un aspirante muy serio, ¿no? O sea, si estás buscando un automóvil de estas características. Yo creo que Hyundai lo ha conseguido, ha hecho un coche eficaz y un coche que, como os decía, aspira a ser coche del año en España 2023. Y yo creo que lo tiene todo para conseguirlo.